El doctor Leisman Morales Hernández es médico cirujano y partero por la Universidad de Colima. Realizó la especialidad en cirugía general por la Universidad de Colima, con sede en el Hospital Regional Universitario. Es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Cuenta con un diplomado en cirugía de hernias y reconstrucción de pared abdominal. Cuenta con un curso internacional de ETEP Reverse Stop, que tiene cursos y entrenamiento en mínima invasión, en hernias y de pared abdominal, impartidas en el INCAR Latinoamérica con sede en Río de Janeiro, Brasil. Es socio activo de la Asociación Mexicana de Hernias, y de la Asociación Mexicana de Cirugía General y de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. Tiene su parte privada en la parte que es en el Hospital Colima, aquí en la ciudad, y está adscrito al Hospital Materno Infantil de Villadares, Colima. Y si no mal recuerdo, acaba de hacer un entrenamiento de hernias en París. Así es, amigo. Doctor, pues sea bienvenido, es un gusto poder contar con su participación y gracias por la confianza y su tiempo. Gracias, amigo. ¿Me escuchan bien todavía? Sí, Bueno, sí, ya está por ahí te la puedes pantalla, pegar. ¿verdad? Ya ves. Te puedes pegar un poquito más al micrófono, sería mejor. A ver, ¿aquí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Ok, ¿la presentación está corriendo bien? Sí, ahí está perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda tu audiencia. Vamos a hablar un poquito de hernia incisional. Ya diste mis datos generales. Va a ser una plática concisa, nutritiva, con cosas importantes, algunas nuevas que tenemos que aprender, sobre todo los cirujanos y pues también la gente que nos rodea. Somos un equipo quirúrgico al final de cuentas. Entonces, vamos a comenzar. Antes de empezar con la plática, pues quiero comentar que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna marca, con ninguna casa comercial, que es importante para mí decirlo porque en ocasiones vamos a hablar de algunos dispositivos que utilizamos, prótesis, va a haber marcas y pues la verdad es que no tengo ningún conflicto con ellos porque no soy speaker de nadie, nadie me patrocina, simplemente pues es algo de información que sí quiero comentar. ¿Por qué hay que hablar de la hernia incisional? Cuando me invitaron a dar la plática, estuve comentando esto con el maestro Luis Flores y hay algunas razones por las cuales decidimos hablar de esto. Las más importantes son las siguientes. Este tipo de hernia es una hernia que ocasionamos generalmente nosotros los cirujanos. Es una hernia iatrogénica y que se desarrolla después de que hacemos una incisión a través de la pared abdominal. Es una hernia que es potencialmente prevenible. No digo que sea totalmente, pero en algunos casos existen técnicas que pueden reducir mucho la posibilidad de que se desarrolle una hernia en un mediano o largo plazo. Nada más con estas dos diapositivas pequeñas es suficiente para decir por qué es importante, ¿no? También la incidencia que está presente después de que hacemos una intervención abierta es muy alta. Hay algunos números que voy a presentar en un momento más, pero se estima que aproximadamente del 12 hasta el 20% de las laparotomías que realizamos en quirófano van a desarrollar una hernia incisional. Si nos vamos al 20%, hablamos que de cada 5 pacientes que operamos, uno de ellos va a tener una hernia. Entonces es una tasa muy alta de presencia de este problema, ¿no? Posteriormente es una hernia que se tiene que operar y que va a tener un costo y ocupación en hospitales, en este caso, pues públicos o privados, como sea, que lleva una derrama económica y a un gasto que se puede destinar pues a otras áreas. Y también la tasa de complicación para una operación de una hernia no es algo que dejamos de lado. Sí es importante, puede terminar en un abdomen catastrófico, en una formación de fístulas, en una reintervención o hasta una tercera, que esto lleva al paciente a tener una morbilidad elevada. Por lo tanto, creo que está justificado de manera sobrada el hablar de este tema y ver qué estamos haciendo en los últimos 5 o 6 años novedoso para mejorar y prevenir este tipo de problemas.
Vamos a definir, hay definiciones diversas en libros de textos, en asociaciones mexicanas, sociedades europeas. Personalmente, de todas tomé un poco, se parece bastante y lo vamos a tomar así. Es un defecto miofacial, nos referimos a estructuras aponeuróticas y musculares en la pared del abdomen, a través del cual protruye contenido visceral en forma parcial o permanente y que se asocia a la realización previa de una laparotomía, que quiere decir que siempre está asociada a una cirugía previa. De hecho, paciente que llega y que se revisa y trae una protuberancia y hay una cicatriz, pues lo primero que hay que pensar es que hay una hernia derivada de la cirugía que se realizó previamente. Como datos estadísticos, en México no tenemos la mejor base de datos de esto, pero sí rescaté algunos. Hay unas guías clínicas de la Asociación Mexicana de Hernias que establecen, por decir un número, en el 2008, una cifra de 150,000 diagnósticos de pacientes que egresan, que se operaron bajo este término de hernia incisional. Afecta de todos esos que se operan a gente que es activa entre un 30 y 59%. Y esto es importante porque pues es gente que de alguna manera sí impacta en el desarrollo de su actividad diaria, que tiene que venir subrogada por algunas incapacidades y demás. Le cuesta a todo mundo el tratar un problema de este tipo. La convalecencia no es corta y más cuando la reparación es abierta. Es la segunda causa de consulta que tenemos los cirujanos generales. Yo creo que después de la vesícula, las hernias es una condición importante que tenemos en todo momento en nuestra consulta y por lo tanto su incidencia es alta. El riesgo, como lo comenté hace rato, va del 14 al 20% en todos aquellos pacientes que se someten a una laparotomía o intervención quirúrgica, y esto pues, va a depender de muchas cosas sobre las cuales voy a platicar en un momento. No todos tienen por qué desarrollarla y va a depender de varios factores, tanto del médico como del paciente, como del estado en el que llega el mismo. Lo que sí es importante también comentar es que una hernia que ya se desarrolló por una incisión previa, que se repara y falla, si se vuelve a intervenir, la tasa de probabilidad de que se vuelva a desarrollar se aumenta hasta un 50%. De ahí que tenemos primeras oportunidades que son muy valiosas y que las segundas, aunque también pueden quedar muy bien, siempre van mermando en esa posibilidad de que quede perfecta la reparación. Entre otros datos, operar y abrir por línea media, dependiendo también del tamaño de la incisión, son las que tienen mayor riesgo de desarrollar una hernia, no así las que son transversales, no así los puertos de la paroscopía, pero especialmente esto, que es donde nos gusta entrar sobre todo para explorar ampliamente al cirujano por la extensibilidad que tiene la incisión, pues son las que más provocan el desarrollo de una hernia. Como dato interesante, las guías clínicas de la Sociedad Europea de Hernia arrojan un número, son del 2022, pero por ejemplo en Francia, ellos dicen que si logran reducir en un 5% su incidencia de hernia incisional, los costos se reducen hasta en 4 millones de euros por año. Es una cantidad de dinero importante y la verdad es que se puede impactar bastante en evitar el desarrollo de la hernia, que se traduce al final de cuentas en costos. Cuando ustedes están en alguna sala quirúrgica o en un hospital, van a encontrar que le llaman a las hernias de muchísimas maneras. No todas son correctas, pero la mayoría se puede adaptar porque tienen un nombre y un apellido. El término de hernia ventral se puede denominar a cualquier hernia que se encuentra en la pared anterior del abdomen. Finalmente, el apellido es el que le va a dar la connotación precisa a qué se refiere. Nosotros programamos una cirugía casi siempre con el nombre de hernia incisional y sabemos que es secundaria a una intervención previa y por ende casi siempre pues es en el abdomen, ¿no? Pero puede ser hernia ventral incisional y no hay problema, puede ser hernia ventral posincisional, no hay ningún problema. Hay hernias que no se asocian a cirugías previas y que son congénitas y que si las nombran nada más por la topografía, es común pensar, seguramente esta es congénita y no secundaria a una cirugía. Si yo solo digo una hernia epigástrica, una hernia umbilical o supraumbilical, lo primero que viene a mi mente es que no está asociada a una intervención previa, sino que es una hernia primaria.
Pero es importante detectar. Cuando uno programa, si yo soy jefe de quirófano y soy otorrinolaringólogo y me ponen el nombre de hernia ventral postincisional, sé que son cirugías laboriosas que toman tiempo y me permite establecer cuántos procedimientos puedo hacer en un determinado turno. De ahí que es importante conocer un poco la nomenclatura. Otro término de evisceración se refiere al paciente que está en el posquirúrgico inmediato, primeras 24, 72 horas y que tiene una ruptura de la fascia y que tiene exposición de vísceras. No es una hernia como tal, es un evento agudo y es una urgencia que hay que reparar. Clasificaciones, como comenté anteriormente, ha habido muchas a largo del tiempo, pero al final de cuentas la sociedad europea estableció una clasificación universal para tener una misma nomenclatura. Los cirujanos que estamos de lleno metidos en el estudio de la hernia, la usamos con mucha frecuencia. En algunos hospitales yo veo que la mayoría no la clasifican, solo la denominan, pero en un momento más adelante con las diapositivas van a saber por qué la importancia de saber esta clasificación, si está en la línea media, si está supraumbilical, si está intraumbilical, cuánto mide, si es lateral, si es recurrente o no, para poder iniciar un protocolo de análisis, de estudio y que el éxito sea el mayor posible en ese paciente que se está preparando. Como en cualquier otra área, preparar al paciente, planearlo y tomar la mejor decisión le va a dar la mejor oportunidad de que esto venga con mayor éxito. Causas y factores de riesgo son multifactoriales y también aquí tengo que hacer énfasis en algo. Tener una hernia incisional y programarla no es lo mismo que el paciente que llega con una hernia incisional que ya se complicó y que tiene una urgencia. Pero entre los factores que tenemos para el desarrollo de una hernia incisional, tenemos, por decir algunos, obesidad, el tabaquismo, el estado nutricional, una hemorragia aguda, un estado de choque, cirugía en línea media, si la laparotomía previa que se hizo utilizó un material que se absorbe muy rápido, si la fuerza tensil es poca. Todo esto sí tiene que ver en alguna manera o grado para el desarrollo de la hernia. Si conjuntamos más de algunos, pues la verdad es que el paciente, desde que uno lo está operando, puede predecir si ese paciente va a tener una alta probabilidad de desarrollarla o de no hacerlo. Y podemos incidir en hacer una prevención con técnicas quirúrgicas que ya estamos implementando. Incluso en terrenos limpios que no están contaminados, es viable y es posible colocar mallas profilácticas para prevenir en un futuro esto. Pero no debemos olvidar por qué llega el paciente. Tal vez es un paciente que llega a un estado agudo, crítico, porque recibió impactos de arma de fuego y tenemos que enfocarnos pues, prácticamente en resolverle la vida. Quedará en segundo término si se puede prevenir o no el desarrollo de una hernia porque estamos atendiendo una urgencia y no una condición que puede ser electiva. Para conocer cómo se presenta una hernia incisional, los signos y síntomas, generalmente el paciente los nota. El paciente sabe y se da cuenta que tiene una protrusión. Él, al tener una cirugía previa y notar que tiene un abultamiento en su abdomen, va a notar y va a pensar en lo primero que es una hernia. Que se percibe una masa palpable, en algunos casos puede haber dolor o no. Esto va a depender de si está atrapada parcialmente o no esa víscera que protruye a través del anillo, de los músculos y de las fascias, que en ocasiones se pueden estrangular y ocasionar atención de emergencia. Casi siempre el paciente al hacer esfuerzo, al ponerse de pie, es cuando más nota que tiene un abultamiento. Y en estos casos es cuando se percibe como una hernia y es lo que lo lleva a tomar la iniciativa de ir a consulta, ¿no? Los movimientos, los estornudos, las risas, ocasionan que se note con mayor, más notoriedad, valga la redundancia, esta protrusión herniaria. Estas fotografías son de casos de un servidor que ya intervine. En el caso primero es una imagen de cómo se mira una hernia. Ese día lo operamos. Hacemos una planeación quirúrgica y si se fijan, cuando yo le pido al paciente que haga fuerza, se nota cómo abulta. Él tiene una intervención previa antigua y este paciente
fue sometido primero a una prehabilitación, se le hicieron estudios, se planeó y se llevó a cirugía una vez que teníamos un plan bien claro de lo que se iba a hacer. A la derecha tenemos dos imágenes más. Este es el mismo que el de la izquierda, solo foto y video, y el de abajo es otro paciente que, como lo comenté, tiene una hernia muy grande. Este no lo he operado, quiero corregir los anteriores ya, pero este paciente tiene mucha pérdida de tejido propio que va a requerir técnicas avanzadas para su reconstrucción. Así se ven las hernias, son imágenes que quería mostrar para que se pudiera ver cómo es que uno nota ese abultamiento dinámico cuando hacen esfuerzos. Los diagnósticos, además de clínicos con la exploración física, todo paciente que tiene sospecha de una hernia incisional es mandatorio hacerle una tomografía, que es una tomografía simple que va hecha en un movimiento con esfuerzo abdominal o valsalva. Uno tiene que platicar muchas veces con los radiólogos porque esto de hace un tiempo lo empezamos a pedir de esa manera. Anteriormente acostaban al paciente, le hacían una tomografía y no se manifestaba con tanta claridad los defectos o los sacos que eran pequeños. Cuando el paciente hace esfuerzo, protruyen las vísceras y nos permite ver con más claridad cuál es el volumen que está herniado y hacer algunos cálculos que en un momento más voy a platicar. Me voy a regresar en un rato más a esta diapositiva porque si se fijan tiene dos mediciones. Estas dos mediciones de aquí son de los músculos rectos y la del medio es del tamaño del defecto por el cual protruye la hernia. Con estos números nosotros podemos hacer cálculos y ecuaciones que nos van a permitir saber si el paciente se puede operar de primera instancia o no. Anteriormente, yo hace 15 años, un poquito menos, trabajé en institución pública y uno llega a operar lo que está programado, en ocasiones cubres a alguien y veías muchas hernias que no tenían esta protocolización y obviamente en aquel tiempo era menos usado, ¿no? Pero te metías en problemas porque no hallabas cómo cerrarlo en el momento de la cirugía. Con el advenimiento de técnicas, la introducción de toxinas y otras cosas que platicaré, se ha hecho más fácil para el cirujano poder hacer un cierre, además de la colocación de la malla, para que tenga menor tasa de recurrencia. Las imágenes de rayos X, como ya lo comenté, son tomográficas en Valsalva para medir volúmenes, el volumen de la cavidad y el volumen del saco que está herniado. Con eso vamos a sacar un índice. La medición muscular y el defecto herniario también es importante. Hay que valorar cómo está nutricionalmente ese paciente, el grosor de los músculos, la retracción que tiene. Todo esto lo podemos medir antes de la cirugía para ver qué podemos nosotros aportar en la prehabilitación. La valoración de pérdidas o ausencia de tejido nos complica más el cierre de una pared abdominal. Y bueno, en algunos casos se vale pedir ayuda interdisciplinaria, comentar el caso con cirugía reconstructiva y entrar en conjunto para hacer una reconstrucción más compleja. Esta es una imagen que un servidor hizo en las últimas pláticas y talleres que hemos tomado. Nos han enseñado a manejar software de tomografía, en donde podemos nosotros hacer cálculo de los volúmenes, como hace rato lo comenté, del contenido del abdomen con respecto al contenido de lo que está herniado, no solamente de las distancias, sino de los volúmenes como tal. Hacemos una regla de 3, en donde tomamos como el 100% el volumen de la cavidad y tenemos que sacar el porcentaje de volumen herniado con respecto a este. Ese se llama índice de Tanaka, se estableció ya hace algunos años y es un índice que nos predice si el paciente tiene una pérdida de dominio, también le llaman pérdida de domicilio en México, pero si tiene pérdida de dominio, es un paciente que es candidato a que hagamos una prehabilitación de la pared abdominal. Así de importante es esto. La imagen de la derecha es una imagen reconstruida en tercera dimensión que nos permite a nosotros como tener una mejor percepción de cómo está el defecto, a qué nos enfrentamos, qué está retraído, qué hay pérdidas, para ir calculando el tamaño de la malla que vamos a implementar y entrar sobrados siempre que sea posible. Los tratamientos de una reparación de hernia
pues va a depender también de los escenarios. La urgencia es la urgencia y a veces no nos permite hacer otra cosa. Pero lo dije hace rato, el paciente que llega con una hernia es una urgencia, tenemos que atender la urgencia. De hecho, hay algunos casos en los que de repente entramos a reparar una hernia y vemos alguna enfermedad inflamatoria como una apendicitis, alguna otra situación que ya se maneja como una cavidad contaminada y no tratamos en ese momento al mismo tiempo o no siempre la hernia por el riesgo de infección de la prótesis. Tenemos que individualizar al paciente, saber por qué viene, cuál es la prioridad y tratar lo que pone en ese momento en peligro la vida, aunque planeemos en una segunda etapa la reparación herniaria, ¿no? También no es lo mismo un paciente que llega y que lleva 4 cirugías o 5 y que tiene una porción de malla expuesta que se ve a través de la piel, que son escenarios que son reales y que son pacientes que llevan múltiples cirugías que no se han tratado de la manera indicada y que persisten con ese problema. Se vuelve catastrófico, se vuelve todo un reto y hay que tratar el problema por el que viene. La cirugía de urgencias, como lo establece aquí, resuelve los daños primero. Y hay escenarios diferentes en niños y embarazadas, pacientes con inmunodeficiencias, que se vuelven también casos muy particulares. En los niños, el uso de mallas no es indicado. Generalmente, sobre todo en niños que están en etapa de crecimiento, habrá que buscar alternativas en las cuales se pueden emplear medidas con tensión y son muy buenas, ¿no? Son muy buenas y en un futuro, si se puede, si hay recidiva, más adelante se puede hacer una segunda cirugía ya con el uso de materiales protésicos. Hace 2 semanas yo reoperé a una persona que de 15 años se operó, recurrió la hernia, ahora tiene 28, ya le puse su malla y el paciente pues está hasta ahorita muy bien, ¿no? Es un colega, es un enfermero y si nos está viendo le mando saludos. Los objetivos del tratamiento quirúrgico en general de toda hernia, y bueno, vamos a referirnos a las hernias que tenemos planeadas y programadas. Hay que reducir y aislar el contenido herniario. Generalmente el saco, cuando está protruido, hace adherencias alrededor de los tejidos circundantes, en este caso la piel, el tejido celular, la misma poneurosis, la fascia. La idea es que hagamos la disección y regresemos eso que está salido a la cavidad de nueva cuenta. Hay que poner una prótesis amplia, generalmente es una malla de polipropileno, es la más aceptada. Hay densidades, hay tamaños, hay marcas, pero una malla plana de polipropileno creo que nos puede ser útil en el 90% de los casos cuando la técnica y el estudio del paciente es el adecuado. La técnica que se usa por excelencia es una técnica que denominamos Ritz-Stopa, y esto es porque fueron quienes la describieron, sigue estando vigente, lleva muchos años que se describió, y en la actualidad cosas que han cambiado son abordajes. Ahora en lugar de abrir, muchos están incursionando en la cirugía laparoscópica, pero no deja de ser la mejor alternativa. Y esto se refiere a los planos donde colocamos la malla. En un momento más lo voy a poner en algunas diapositivas para que se vea mejor. Hay técnicas avanzadas donde separamos componentes de la pared abdominal y en esto me refiero a separar algunas porciones de la parte anterior sobre la parte posterior para poder acercar el cierre de la pared. La fisiopatología de la hernia con el tiempo, cuando no se opera en una etapa temprana, el defecto herniario tiende a crecer y los bordes del orificio que tiene la hernia se expanden demasiado, de tal manera que en ocasiones acercarlos a la línea media sin desgarrarlos resulta ser muy laborioso. Entonces estas técnicas aunadas a la prehabilitación favorecen a que podamos llegar a la línea media para volver a restaurar esa integridad y esa tensión de la línea media que es necesaria para evitar recurrencia. Muy bien. Y por último, bueno, el abdomen pues tiene que ser al mismo tiempo funcional y si se puede también cosmético. Y aquí quiero abrir un paréntesis porque hace rato lo comenté. Se pueden asociar otras especialidades como cirugía reconstructiva, donde pueden aportarnos el abordaje que deje menor cicatriz. No olvidarnos que estamos haciendo una reparación funcional, pero tampoco nos quita nada el poder compartir para que el paciente tenga una experiencia completa, ¿no?
Dentro de la planeación quirúrgica, hace rato comenté dos situaciones. El índice de Tanaka es el índice que se calcula con los volúmenes que tenemos en la tomografía. Entonces, esto debería saberlo todo el cirujano que va a operar una hernia. Cada vez se conoce más, cada vez hay más cirujanos interesados en esto y quienes estamos en esto ya de lleno, pues nos gusta platicar, comentar y tener en cuenta que es una herramienta súper útil para hacer el tratamiento. Ustedes cuando tengan algún conocido donde van a entrar a operar, pueden hacer esta plática de esto y comentar, doctor, calculó el índice. Ya últimamente los radiólogos empiezan a saber de qué se trata y lo hacen ellos. Uno nada más tiene que saber cuál es el porcentaje y con eso se sabe si el paciente tiene una hernia compleja o no, si va a requerir rehabilitación o si puede ir directo a cirugía. La ecuación de Carbonell, les comenté que me iba a regresar un poquito a una de las diapositivas que tengo atrás, porque en esta, la ecuación de Carbonell dice que si la suma de la longitud de los dos músculos rectos es el doble de la distancia que tiene el defecto, el paciente puede operarse sin necesidad de prehabilitarlo. Y la prehabilitación la vamos a entender como un paciente que va a fisioterapia, que le aplicamos botox en la pared abdominal, que le insertamos un catéter para inyectar aire y hacer neumoperitoneo, y que ya va con 4 o 6 semanas previas de tratamiento antes de la cirugía. Entonces, así de importante es este predictor del índice y que a lo mejor anteriormente no lo establecíamos. Ya existe, ya está publicado, ya se conoce y está dentro del algoritmo para tratar una hernia. Entonces, con esto podemos partir para saber qué paciente necesita o no una prehabilitación de la pared abdominal. Hablando de la rehabilitación, tenemos la aplicación de la toxina botulínica. En el mercado hay muchas marcas, todas funcionan realmente y en cada país pues son marcas diferentes. Hay algunas conocidas mundialmente, pero Botox, por ejemplo, que es una de las más conocidas, funciona muy bien, pero la que tengas a la mano es mejor que no tener nada. Entonces, la bioequivalencia es lo que hay que saber. No son lo mismo 100 unidades de Botox que 100 unidades de Dysport, por así decirlo, entre marcas. Hay que conocer más o menos cuánto es la equivalencia entre una y otra para que el efecto sea el mismo. El neumoperitoneo progresivo se hace en algunos pacientes después de la aplicación del Botox y cercano a una semana antes de la cirugía. Se utiliza insertando un catéter en la pared abdominal para introducir aire y aumentar la capacidad de volumen que hay dentro de la cavidad y que al reparar la hernia no tengamos una complicación que se denomina síndrome compartimental, que quepa cómodamente todo aquello que estuvo fuera tanto tiempo. La separación de componentes, pues son técnicas, existe la técnica anterior y posterior, que uno utiliza cuando en el momento de la operación vemos que es difícil acercar los planos a la línea media y que necesitamos, vamos a decirlo de manera así, grosso modo, separar elementos laterales para poder acercarlos a la línea media. Y por último, también hay aquellos pacientes que son candidatos a los abordajes de mínima invasión. Y en la actualidad ya existe mucho cirujano que empieza a hacer cirugía de hernia incisional a través de orificios pequeños o de mínima invasión, que tiene sus ventajas que comentaré en una diapositiva más adelante. En las siguientes diapositivas vamos a colocar algunas imágenes para entender un poco más lo que les he platicado y que me gustaría que quedara súper clara. Este índice de Tanaka es lo que estábamos platicando hace rato, en donde nosotros calculamos el volumen. Generalmente esta medida se las arroja el sistema. Cuando dibujan o el mismo radiólogo, cuando se lo piden, calcula el volumen del interior, calcula el volumen del saco y establece un índice. Este es el volumen del saco herniario, volumen de la cavidad abdominal. Hay una división, es una regla de 3, se multiplica por 100. Si sale más de 20%, se establece que hay una pérdida de dominio. ¿Qué quiere decir? Que con esa cantidad que está salida, necesita una prehabilitación en la parte lateral de la musculatura del abdomen para relajarlos, para que al introducir nuevamente lo que salió, no genere esa compresión
sobre órganos importantes, en este caso estructuras sensibles como riñones o vasculares que pueden comprometer la vida del paciente. La ecuación de Carbonell, otra vez estamos poniendo lo que les mostré en la diapositiva previa, la suma de la longitud de los dos músculos rectos en su anchura debe ser el doble de la longitud del defecto. En este caso, nada más con verla vemos que no. Aquí hay un número que pues, no llega a 2. Por lo tanto, nada más de verla sabemos que este paciente, si yo doy un punto aquí y lo quiero jalar hasta acá, se va a desgarrar. Tenemos que prehabilitar, tenemos que planear a este paciente para que podamos tener el mejor de los éxitos. Hace rato, no es afán de comercial, pero platiqué que existen diferentes marcas en el mercado. Hay algunos países que tienen la suya propia, pero bueno, en México se distribuyen algunas de estas, por lo menos las primeras 3. Y lo importante que hay que saber de esto es que no es igual, no es igual las unidades, 300 unidades de Dysport, más o menos son 100 de Botox, a lo mejor un poquito o menos 250 contra 100. Hay que conocer esto porque no voy a poner la misma cantidad para un paciente porque los resultados no van a ser los que yo espero, ¿no? Entonces, conocer las biodisponibilidades, bioequivalencias es importante para el efecto que vamos a tener posterior a la aplicación. La aplicación se coloca en consultorio, generalmente, si es posible, guiada por un ultrasonido para ver la musculatura de las capas de los músculos laterales. En el 2009, el doctor Tomás Ibarra, que es un cirujano plástico de Guadalajara, del Hospital Civil, publicó este artículo y es muy conocido mundialmente porque desde entonces todos los cirujanos que se dedican a la hernia utilizan Botox en pacientes con hernias complejas. Y estos puntos que ven aquí son los que él puso en su trabajo y fueron los que se empezaron a utilizar a partir de entonces. Hay algunas modificaciones que se han hecho y se ha visto que con 3 puntos es suficiente y el efecto es igual que con 5, pero es un procedimiento que es ambulatorio, es tolerado por el paciente y obviamente el efecto máximo se logra aproximadamente a las 4 semanas. El paciente que tiene una tomografía inicial con diagnóstico de hernia y que ya sabemos que va a requerir Botox,